Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días, pastor, ¿cómo estás? Buenos días, Fernán, buenos días, Moraima, Juan Carlos. Siempre una bendición estar aquí todos los miércoles. Qué bueno. Compartiendo con ustedes. Bienvenido a tu casa, pastor. Para nosotros es un placer también tenerle. Sí, no, de verdad que cada mañana, cada miércoles, esta es parte de mi rutina regular y doy gracias a Dios por eso, porque yo creo que cuando tenemos la posibilidad de comunicar vida, es un privilegio. Así que gracias por siempre estar dispuesto a eso durante toda la semana y de lunes a viernes. Así que yo creo que es una gran bendición. Qué bueno. Como dije al principio del programa, la retórica de estas últimas semanas más que nunca ha sido una retórica por, ¿verdad?, el deseo de que se declare un estado de emergencia nacional, donde la figura del varón, la figura del hombre, es el maltratante, el que mata mujeres y el que debe ser el trigger para declarar un estado de emergencia nacional. Nunca hemos negado que la violencia en relaciones heterosexuales, donde el hombre es el agresor, es una realidad en el país. Eso nunca lo hemos negado. Y que el problema de la violencia es un problema generalizado de nuestra sociedad, que hay que trabajarlo con un plan mucho más amplio. No es menos cierto que esa retórica, por lo menos la pública y de los planes que se ofrecen, el hombre está totalmente excluido de trabajar con él y de trabajar con sus distintas realidades para sanarlo y para hacerlo un hombre que sea el esposo que él quiere ser, el papá que él quiere ser, el hijo que él anhela ser. Te pregunto por tus años de pastorado haciendo eventos para hombres también, si el hombre no tiene esperanza o si hay esperanza para los hombres que nos escuchan esta mañana. Mira, yo creo que definitivamente hay esperanza. Creo profundamente en que el proceso de lo que ocurre en términos de la violencia, inclusive desde la perspectiva de lo que ocurre con el hombre, que provoca el que sea un agresor, eso es necesario trabajarlo y manejarlo también como sociedad, porque a veces se va únicamente hacia el lado de la persona que es víctima, que tiene toda mi mayor apoyo, el trabajar con la víctima de un proceso, pero también hay que trabajar con el victimario, hay que trabajar con aquel que también probablemente ha pasado circunstancias en su vida que lo llevan a reaccionar de esa forma. No es que justifica eso, pero alguien maltratado también maltrata, alguien herido va a herir. Entonces, yo creo que dentro del panorama de los hombres, si algo he podido aprender durante este tiempo, desde quizás más o menos el año 2011, hace casi 10 años, comenzamos a trabajar con lo que tenía que ver específicamente con el Ministerio de Hombres Discipulados, es que realmente hay unas heridas profundas en el corazón de los hombres. Hay unas estadísticas que son bien fuertes en términos de nuestro país relacionadas a los hombres. Mira, varias estadísticas que han seguido constantes durante todos estos años que llevamos trabajando el Ministerio de Hombres Discipulados. 95% de las personas que hoy en día están en una cárcel en Puerto Rico son hombres. El 70% de los suicidios de nuestro país son hombres. Más del 80% de los deambulantes en nuestro país son hombres. Más del 70% de los desertores escolares son hombres. Estamos hablando de estadísticas altísimas en términos de lugares de mucha incidencia de quebranto. Y yo creo que nosotros tenemos que también levantarnos hacia visualizar esa esperanza de que cuando trabajamos en el corazón del hombre realmente hay una sensibilidad. Mira, Juan Carlos, cuando Dios nos ha dado la oportunidad de estar no solamente en los eventos que hemos podido hacerle hombres, desde el primero que al principio pensábamos que iban a llegar algunos 100 hombres o algunos 150 hombres que iban a ser convocados, y de momento llegamos allí y habían más de 1,000 hombres convocados. Wow. Que llegaron, y que ha sido consistente. 1,200, 1,300 hombres, 1,500 hombres tuvimos en una ocasión. O sea, que decían, necesitamos buscar un proceso de ayuda y un proceso de estar juntos.
Y yo recuerdo la sensibilidad, y ha sido algo constante, la sensibilidad del corazón de estos hombres de toda la isla, representados de diferentes formas, que los invitó un amigo, que la esposa les dijo, mira, ve a tan loco a la actividad. Y de momento, cuando se hacía un llamado, por ejemplo, a la sanidad, cuando se hacía un llamado a la sanidad del corazón, a la sanidad de las heridas del corazón, inclusive de ellos en etapas de infancia o en etapas de crecimiento, la cantidad de hombres que pasaban ese llamado, y no solamente era que pasaban, sino que había en su corazón un quebranto, ¿verdad? Que usualmente se dice que los hombres no lloran, pues ver allí hombres compungidos, gimiendo, pidiendo a Dios sanidad, era impresionante. Y no solamente eso, ver la posibilidad de que otros hombres pudieran ser de ejemplo y de bendición. Durante estos años, el Señor me ha permitido ir a casi todos los pueblos de Puerto Rico en eventos de hombres, desde eventos de muchos hombres hasta eventos de pocos hombres. Y ver que tanto en uno como en otro hay una sensibilidad hacia sanar, hacia querer buscar realmente una transformación en su carácter, que hemos hecho inclusive alianzas con profesionales de la salud para trabajar y ayudar a hombres en términos de su salud emocional y de su salud mental, y a la misma vez de su salud espiritual. Y que hemos visto hombres levantarse de circunstancias bien complejas y difíciles, y levantarse como hombres que restauran relaciones con sus hijos, que restauran relaciones con sus esposas. Hombres que de vivir una vida llena de infidelidad, de momento se convierten en hombres fieles, que son idóneos para enseñar también a otros, como le escribió Pablo a Timoteo. Así que yo creo que también hay otra cara en la moneda que a veces no se menciona, y que regularmente nosotros estamos viendo hombres que están en la posición de asumir su responsabilidad, de que nos acompañan gente que ha tomado decisiones firmes hacia inclusive la no violencia, hombres que han sido hasta restaurados de haber sido hombres violentos, y que realmente el Señor les ha dado una oportunidad de rehabilitarse aún en esas condiciones. Y yo creo que a tu pregunta, ¿verdad? Sé que fue una contestación bien larga, pero a tu pregunta es, seguro que hay esperanza, y seguro que lo hemos visto, y que en la práctica, no solamente en Puerto Rico, sino en otros lugares que el Señor nos ha permitido estar, con el libro que yo escribí dirigido a hombres, tiene un capítulo que se llama Sanidad, y una de las cosas que más hemos compartido en los diferentes lugares donde el Señor nos ha permitido estar, ha sido ese tema, que nos lo han pedido. Mira, comparte sobre la importancia de ser un hombre sano, un hombre que está lleno de perdón y que está libre de rencores en su corazón. Es impresionante los temas que no se hablan, porque hay algo que las mujeres tienen una ventaja impresionante, y es que ellas son capaces de hablar, de decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que está ocurriendo conmigo. Pero el que un hombre pueda expresarse, abrir su corazón, eso es algo que no necesariamente se ve de forma regular, pero es tan importante. Yo recuerdo un evento que tuve en España, jamás se me va a olvidar. Este hombre que tenía 87 años ya estaba en este evento, y luego de una administración sobre sanidad, él se queda al frente del llamado y no paraba de llorar. Voy donde él, lo abrazo, y sigo orando por él, y cuando él termina dice, pastor, yo tengo que decirle algo, yo llevo cargando en mi vida, y comienza a contarme todas las heridas que llevaba en su vida, teniendo 87 años, y me dijo, yo nunca en mi vida había hablado esto con nadie, y yo hoy yo necesitaba sacar todo esto hacia afuera y demostrar la realidad de la sanidad de Dios, y voy de aquí, voy de este retiro a reconciliarme con mis hijos, a pedirles perdón, aquí le pido perdón delante del Señor por todo lo que me hizo mi papá, por todo lo que me hizo mi mamá en mi vida, y obviamente ya habían fallecido, y fue un tiempo de tanta sanidad,
y después llegar acá a Puerto Rico y como al mes después me envían una foto de él bautizándose, de él entregándole su vida al Señor en todo el sentido. Yo creo que hay esperanza y creo que necesitamos ver al hombre también como alguien que puede ser restaurado y también como alguien que en su vida fue herido y que necesita procesos también de ayuda y que hay esperanza en el Señor para esto. Su experiencia trabajando con hombres le confirma que somos el sexo fuerte. Yo creo que es que eso está... yo creo que somos frágiles tanto los hombres como las mujeres. Yo creo que hay fragilidad en ambos. Y creo que hay unas fortalezas en ambos. Yo creo que hay unas áreas en las cuales las mujeres tienen una fortaleza emocional impresionante y hay áreas en las que nosotros a veces emocionalmente somos hasta más frágiles en unas áreas. Yo creo que tratar de hacer esa diferenciación es algo muy simplista. Yo creo que todo va a depender de cuáles son los procesos de vida que cada uno ha vivido, cuáles experiencias hemos tenido. Yo creo que en medio de los procesos de vida hay hombres que han sido bien lacerados, bien heridos y que nunca lo han compartido con nadie. Porque han pensado precisamente eso. Es que yo se supone que muestre fortaleza. ¿Cómo yo voy a decir que esto es algo que a mí me afecta? Y yo creo que necesitamos abrir los ojos ante esta realidad y no despachar esto como algo simple. Yo creo que el corazón del hombre necesita y requiere unos procesos de sanidad también. Interesantemente, en estos días yo hablaba con un amigo, tiene 50 y mediano en los 50, afectado. Él narra con cierta regularidad la rudeza con la que lo trataba su papá y que eso entonces pues como que fabricó en él un carácter lejos de ser fuerte, débil, ¿no? O sea, con unas debilidades que todavía a estas alturas no ha podido superar. Y entonces, y con eso una serie de fracasos como por ejemplo un divorcio, y una de las cosas que más él narra es la incapacidad de que su papá le mostrara afecto, que fuera tan duro, ¿no? Entonces, parecería que hay un grupo de hombres que fueron criados con rudeza, pero que lo que hizo fue, ¿verdad?, levantarles unas debilidades, realmente eso. El machismo es real y daña el corazón del hombre también. Yo creo que por eso la palabra nos llama a la verdadera hombría. Yo creo en la hombría y en una hombría llena de palabra de Dios, llena de fidelidad y de honor. Pero cuando hablamos de pensar en esa rudeza y en ese daño que le podemos provocar al corazón de un niño. Yo tengo 3 varones y yo veo cada uno de ellos y cada uno de ellos es diferente. Y cada uno de ellos expresa su proceso de vida de una forma diferente. Así que yo, interesantemente, aunque los 3 son varones, yo tengo que trabajar con cada uno de ellos de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus talentos. Y eso es un reto. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de que esa formación tiene tanto que ver con lo que ocurre en el resto de la vida, que necesitamos ser mucho más cuidadosos en los procesos de enseñanza y de cuidado familiar. Nando, apelando a la parte tuya de pastor, ¿recuerdas 1 o 2 casos en estos 20 años pastoreando donde este hombre aparentaba no tener esperanza de cambio? Era maltratante, posiblemente era infiel. Al principio, pues en su actitud machista decía que no tenía que hablar con absolutamente nadie y que ningún consejero tenía que entrar a la relación con su esposa para solucionar nada, pero que un buen día, ¿verdad?, por las distintas circunstancias, se dio la oportunidad de exponerse, precisamente de exponerse a un evento como los que tú hacías de hombres y todavía los haces, o a una consejería pastoral. Aunque no menciones el nombre de ese hombre, ¿pudieses darnos un ejemplo? Porque sé que hay otros hombres que pudiesen decir, ese es mi caso, Juan, el que el pastor está describiendo, ese es mi caso, donde aparentemente no hay esperanza,
como muchas veces se quiere hacer pensar que el hombre no hay break, el único break que le queda al hombre es meterlo en la cárcel, no va a cambiar, que puede ir en una dirección contraria. Mira, son múltiples. De alguna manera, el poder estar aquí en Nueva Vida y hacer diferentes exposiciones a favor de los hombres y de ministrarles, pues provoca que a la oficina pues llamen diferentes hombres en momentos de mucha desesperación, en momentos donde su esposa decidió. Tuve un caso de este hombre que su esposa con toda razón dijo: yo no voy más, tú nunca vas a cambiar. El hombre estaba lleno de diferentes adicciones en su vida, de adicciones hacia mujeres, hacia sustancias. Era la mezcla más impresionante que jamás alguien haya podido hacer. Y en medio de todo eso, una persona bien exitosa. Bien exitosa en términos de sus negocios, en términos, ¿verdad? Como empresario. Y en medio de toda esa situación, él llega porque precisamente oyó un segmento de Nueva Vida, consigue la información y llega, y para nada era una persona que inclusive él se describía como alguien que no conocía nada de Dios ni le interesaba a Dios, que él quería la ayuda pero sin Dios. Y yo obviamente le dije: bueno, podemos ayudarte, pero creo que lo principal es tu vida espiritual en esta etapa. Y ¿sabes algo? Ver a ese hombre asumir la responsabilidad, venir a los pies del Señor. En ese proceso no necesariamente su esposa lo manejó exageradamente bien, porque ella decidió esperar y asumir la responsabilidad de esperar. Y este hombre empezó a hacer cambios poco a poco. No eran cambios gigantescos, eran cambios poco a poco. Y al cabo de un año, este hombre era otra persona, totalmente. Y recuperó su relación con su esposa. Ya de eso han pasado, no sé, algunos 12 años por ahí. Wow. Y es un hombre fiel, un padre ejemplar, un hombre que Dios transformó totalmente. Y verlo hoy en día y verlo con su esposa, es una gran bendición. Inclusive ahora mismo es líder en su iglesia, no es de nuestra congregación, es de otra congregación. Y ahora mismo es líder, y es una gran bendición verlo cada vez. Y hubo un hombre, hay otra historia de este hombre que fue al primer evento que nosotros hicimos de hombres discipulados. Venía de una historia de destrucción. Como él decía, él me escribía: pastor, yo vengo de una historia de autodestrucción masiva hacia mí mismo, en todos los sentidos. Él había hecho todo para autodestruirse, todo lo que se supone que no se haga. Y este hombre, recuerdo que después que pasaron los años, él seguía yendo a todos los hombres discipulados después de ese primero. No fallaba ninguno. Como al quinto hombre discipulado, y recuerdo que hubo un evento que se hizo en Nueva Vida, que fue en el Choliseo, que a mí me correspondió ministrar o algo así. Fue para el tiempo luego de uno de estos conciertos, y él me para afuera y me dice: yo tengo que contarle, pastor, que mi vida era un desastre hace 3 años atrás. Desde estos 3 años el Señor me permitió recuperar a mi esposa al punto de que me volví a casar con ella, porque ella se habían divorciado, y él decidió reconquistarla, volver, y se hizo su boda nuevamente. Wow. Se reconcilió con sus hijos, y en ese momento me estaba diciendo, y nos tiene que estar escuchando porque es fiel de Nueva Vida, me dijo: pastor, ahora soy el líder de los hombres de mi iglesia. En mi iglesia no había ministerio de hombres. Una de las cosas que nosotros hemos visto durante estos años es que las iglesias no necesariamente tenían un ministerio de hombres, y hemos visto iglesias levantarse con ministerios de hombres. Y este hombre me decía: pastor, ahora yo soy el líder de los hombres de nuestra iglesia. Y hace quizás 2 o 3 años atrás, el Señor me dio la oportunidad entonces de ir a ministrar a ese grupo de hombres y escucharlo a él testificar de lo que Dios había hecho. Así que yo creo que sí hay restauración en el Señor. Creo que es importante
que nos levantemos en contra de toda violencia, de toda la violencia que se está levantando. Creo que no es necesario que nadie esté padeciendo ningún tipo de quebranto por violencia. Creo que la mujer hay que respetarla en todos los sentidos, y yo creo que los hombres pueden levantarse como hombres que cuidan, que bendicen, que abrazan, que restauran el corazón. Así que por lo menos testimonios, yo creo que hay muchos que pueden contar de cómo el Señor transformó su vida, y eso transformó todas sus relaciones. El último ejemplo, recuerdo un hombre discipulado de ver a estos tres que se pararon al frente, y eran como 3 gotas de agua, eran los mismos, pero cada uno en una etapa diferente, y era el abuelo, el hijo y el nieto. Y ese hombre discipulado era precisamente el segundo que hacíamos, que se llamó Sanidad. Y verlos a ellos 3 abrazados, y ellos me llaman, yo bajo de la tarima, pastor, venga, y voy, y ellos me abrazan los 3, y entonces era como, yo me sentía que estaba abrazando 3 generaciones, y precisamente eso es lo que estaba abrazando. Claro, sin duda. Y verlo, y escucharlos a ellos, cada uno pedirse perdón. Perdóname, perdóname papá por esto, perdóname abuelo por esto, perdóname nieto por esto, yo quiero dejar un legado para ti, yo quiero, y yo necesito sanar, y yo fui herido de tal o cual forma. Bueno, yo estaba allí y yo era testigo de una reconciliación generacional. Y yo creo que eso es real y es posible. El caso de 80 y pico de años y estos de generación que estás comentando, me llama mucho la atención, porque pensamos que personas a esa edad pues ya han cerrado capítulos, ya ahí no hay nada más que buscar. No. Y en efecto hay heridas bien grandes. Y sabes algo, que esa generación es una generación que creció, a diferencia de la nuestra, sin ningún tipo no habían ayuda, de ningún tipo de ayuda. Y que lamentablemente muchas veces funcionaron a partir de lo que ellos entendían que era lo correcto. Y nos sorprenderá saber que hay muchos de ellos que creyeron que hubo muchas cosas que las hicieron bien. Y luego es que se dan cuenta, wow, fíjate, esto no necesariamente lo hice tan bien. Y yo creo que con esa misericordia tenemos que mirarnos, tenemos que empezar a mirarnos con mayor misericordia, porque seguro que nadie quiere que ocurra una desgracia. Los menos que queremos que ocurra una desgracia somos nosotros. Por eso levantamos un ministerio de hombres. Y por eso, ¿sabes? Yo recuerdo una ocasión tener frente a mí un hombre que literalmente se paró frente a la iglesia, porque dijo, si ahí no me dicen algo, yo voy a ir a cometer una locura. Porque él acababa, le estoy hablando, eso fue hace algunos años atrás, y se paró, y yo estaba en la iglesia. Y ese día yo no tenía que ir a la iglesia, pero fui porque se me quedó algo. Y cuando voy saliendo, me encuentro a esta persona, y esa persona había dicho, si yo no me encuentro a alguien ahí que me diga algo, yo voy a hacer una locura, porque él acababa de descubrir que su esposa le estaba siendo infiel. Y ese día dimos gracias a Dios, porque pudimos hacer todo un proceso de ayuda, toda la ayuda que pues había que hacer en términos inclusive sociales, de todo el proceso. Gracias a Dios por la policía, que también tenemos hermanos que nos ayudan en todo ese proceso. Y ese hombre fue librado de una locura. Se desarmó porque estaba armado. Y sabes algo, hace algunos años atrás lo encontré. Él obviamente se divorció, toda la cosa, pero tiene una nueva vida, un nuevo proceso, un nuevo proyecto de vida, y gracias a Dios no cometió esa locura. Así que yo creo que nos estamos enfrentando a unas circunstancias bien serias que requieren no soluciones simplistas. Necesitamos soluciones que sean de verdad y que vayan a ambos lados. Creo que así como hay que trabajar con el corazón de la mujer en cuanto a cómo escoger, hay que trabajar en el corazón del hombre en cómo escoger sus relaciones y cómo se maneja. Yo creo que la génesis es esa. Creo que hay gente que se está juntando única y exclusivamente por un atractivo físico, sin un proceso de una cultura, de una amistad, de un conocerse.
y de conocer la realidad del uno y del otro. Yo he tenido frente a mí parejas que realmente han estado juntos pero no se conocen. Y yo creo que nosotros necesitamos conocer también cuáles son las heridas del uno y del otro y qué está ocurriendo en la vida de cada uno y cuáles son los trasfondos para poder tener relaciones que sean relaciones de sanidad y de bendición. Y a la hora de perdonar, posicionarse al lado de la persona. Como usted bien dijo, hay gente que lo hizo pensando que era lo correcto, no tenían los instrumentos, entonces no podemos juzgar, hay que, por lo menos yo practico, posicionarme al lado para poder perdonar a esa persona, no sabía lo que estaba haciendo. No es que lo esté justificando, es que no tuvo las herramientas, es que está ajeno de lo que yo siento, es que no sabe que eso me hiere, ¿verdad? Y así entonces es más fácil el proceso del perdón. Y exhortamos a todos a buscar ayuda. Hombre que me estás escuchando, que tú eres de los que piensas como la mayoría de los hombres. Yo no voy a necesitar ayuda. ¿Tú sabes cuántos han llegado así? Yo no sé ni por qué estoy aquí. A mí me dijeron que viniera esto, lo otro. Esa es una actitud de, mira, hay que romper esa coraza y reconocer que sí necesitamos ayuda y que sí necesitamos manejar procesos de sanidad en nuestra vida, tanto espiritual como emocional. Así que creo que sí hay esperanza, concluyendo quiero terminar con este comentario, y es que todo lo que se utiliza en el proceso para transformar el corazón de un hombre es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo. Yo no he visto otra cosa en todos los eventos que tú has hecho donde tú y los invitados tuyos se han parado allí con una Biblia abierta a ministrar la palabra. No ha sido algo donde la Biblia y la palabra ha estado ausente y donde está hablando el conocimiento o la sabiduría de una persona sin la palabra de Dios. Es lo contrario. Es la palabra de Dios que el que la ministra y la verdad la está llevando a cabo utiliza la experiencia y utiliza el conocimiento de la palabra para poder ministrar la autoridad de la palabra al corazón del hombre, y eso es lo que termina transformando. ¿Por qué hago este comentario? Porque precisamente el ataque ahora es a la figura del pastor y a la veracidad o a la efectividad de la palabra de Dios. Y si nosotros como sociedad nos vamos a dar el lujo de decir que la Biblia ya no es relevante, que es un libro antiguo, que no tiene relevancia, que es parte del discurso que consistentemente escuchamos, nos quedamos sin la medicina que transforma no solamente el corazón del hombre, que transforma el corazón de la familia completa. Y si nosotros consentimos entonces que los pastores son homofóbicos, son machistas, tienen discurso de odio, pues nos quedamos sin dos instrumentos que realmente siguen impactando a esta sociedad para que cambie. Por eso nosotros como medios siempre estamos enfatizando tanto en estas herramientas que son herramientas principales para que a una nación le vaya bien, que es el tener la palabra de Dios como estandarte. Eso tiene que ver con la gente que nos dirige, eso tiene que ver con la gente que, ¿verdad?, nos quiere abrir un camino nuevo. Si no tiene la Biblia, o si no cree en ella, o si este libro no es relevante, pues entonces, ¿cuál es la oferta? El intelecto, la inteligencia, los recursos que se aprendieron solamente en la universidad. Vamos a cambiar y transformar un país con eso nada más, con ausencia de Dios y de su palabra. Yo creo que nos debe hacer reflexionar este tema que está encaminado para varones, para contextualizar lo que ha transformado el corazón de todos los hombres que el pastor Steidel está testificando en esta mañana. Quien los impactó no fue el pastor Steidel o los recursos invitados a los eventos. Fue la palabra de Dios que por medio de ellos fue ministrada. Y yo creo que en ese sentido, hoy como nunca, todos nosotros tenemos que atrevernos a levantar defensa de ese libro antiguo, de este libro poderoso que es la revelación de Dios al hombre, porque tiene poder esa palabra contenida en ese libro que cambia el corazón de piedra de un hombre y lo convierte de infiel a fiel, de maltratante al que ama, del que comienza a tratar a su esposa como vaso más frágil, del que nunca abandona a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es el manual para ser padre, esposo, hijo. O sea, yo creo que la palabra misma dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta la mayor profundidad de nuestra alma
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo creo que el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre es transformación, es vida y es paz. Y dicho sea de paso, una de las cosas y nuestros compromisos ha sido que siempre que hemos hecho estos eventos, nuestra meta es que el hombre sea bendecido. Y obviamente otro día podemos hablar de las mujeres testificándonos de hombres transformados. Exacto. Por medio de esa misma palabra que tú hablas, Juan Carlos. Así que es. para nosotros siempre es una bendición creer en esto y seguimos creyendo firme y seguimos viendo los resultados. Claro que sí. Gracias, Nando, por estar acá. Y aprovecho, tenemos el próximo evento de hombres, vamos a hacer un evento de hombres nuevamente. Y el título precisamente es Transparencia. Así que va a ser un Hombres Discipulados virtual. Viene ahora en noviembre. Así que prepárese. Tenemos de invitado a un hermano que conocí precisamente en un congreso ministrando a hombres, donde el Señor nos permitió ministrar juntos en España. Nuestro hermano Itiel Arroyo va a estar conmigo en este evento de hombres. Va a estar Juan Carlos también conmigo. Así que yo creo que va a ser una gran bendición. Esté pendiente a Nueva Vida, porque vamos a transmitirlo a través del Facebook de Nueva Vida, a través del canal de Nueva Vida y a través de Hombres Discipulados, porque queremos seguir dando herramientas. Porque no es que vamos a dar herramientas ahora, es que llevamos años haciéndolo. Así y es. seguiremos haciéndolo porque a eso el Señor nos ha llamado. Excelente. Pastor Nando, usted, un abrazo. Muchas gracias, como siempre. En Ruta Nueva Vida.